Museo Mitológico Ramón Elías Capiatá. Visita al museo, una tarde especial dedicada a la guarania. Aquí en el Museo Mitológico Ramón Elías, ciudad de Capiatá.
Museo Ramón Elías de Capiatá, Día de la Guarania. Mucha gente está hasta Vizcayatigo a ver. Mientras ellos templan sus instrumentos, recordamos que en este lugar se realizó el tercer Congreso Paraguayo de Museología. Y entonces Ramón Elías, Museo Mitológico, fue sede del tercer Congreso Paraguayo de Museología. Y hoy celebramos una de nuestras reuniones y también presente para hacer memoria de todas nuestras tradiciones y también recogiendo y revalorando toda nuestra cultura, la presencia del arquitecto Ernesto entre nosotros para darnos lo mejor de su arte, la música paraguaya en este momento, y escuchamos India, Recuerdo de Pacaraí y Llegada. Ahora va a sonar Recuerdo de Pacaraí. Ayuda de los ojos. Recordamos que el quinteto está compuesto, se llama Quinteto Ernesto, Giovanni, guitarra y voz, Heidi, arpa, Brian, guitarra, Olivier, percusión y voz, y Jacqueline, bajo eléctrico. Escuchamos primeramente India de José Asunción Flores, Llegada de Félix Pérez Cardoso, que Atahualpa Yupanqui lo había dicho Mitaguazú, allá en Buenos Aires, en Argentina. Pero bueno, a continuación, cuando me avise nomás, Giovanni, este recuerdo del Pacaraí de Demetrio Ortiz, él estaba hacia el Pacaraí precisamente y pasaba una chica que demasiado le gustó y también a ella le gustó él. Y entonces hicieron ahí una suerte de canciones y otras cosas, y la letra habla de eso, de los recuerdos que traen las belletas melodías que ellos cantaban ahí, ¿verdad? Y luego ellos dejaron de verse, quedaron en verse, pero durante 2 años no se dieron más. Entonces él luego le cuenta a una amiga quien compuso la letra, entonces juntos hicieron esta melodía, esta música, Recuerdo del Pacaraí, que fue traducida en muchísimos idiomas, cantada por muchísimos grandes artistas reconocidos del mundo, de afamada, ¿verdad?, envergadura musical. Ya me dan señas, vamos a seguir. Vamos a seguir entonces con Demetrio Ortiz, a cargo del quinteto realmente Recuerdos del Pacaraí.
de reconocimiento al Quinteto del Mestre, quienes nos están acompañando en este mes, en esta tarde, 27 de agosto de 2022, fecha en que estamos recordando a la Guarania. Y a continuación, escucharemos mucho más de ellos, Apabé, Punteada Ocara y Mis Noches Sin Fin. Vamos a ver un pequeño apunte y volver. Queremos recordarles que la Asociación de Museólogos del Paraguay y Trabajadores de Museos tiene su fanpage y nos encuentran como Asociación de Museólogos y Trabajadores de Museos nos encuentran en Facebook y ahí pueden seguirnos también todas nuestras actividades. Y entonces esta es una actividad de este museo mitológico que nos aloja hoy. Y me encanta cómo apoyan ustedes la museología porque, bueno, tenemos un importante caudal de expectantes de lo que estamos haciendo realizando. Después de este momento nos invitan a una visita guiada con una catú que va a estar entre nosotros. Entonces, a la señal de Giovanni. Bueno, entonces decimos así, tenemos nuestra reunión mensual una vez al mes y a veces hacemos en los museos de acá de Asunción, pero también vamos visitando otros museos de toda la localidad de Paraguay. Igualmente dentro de poco nos espera Encarnación, señora tesorera de Ñamirú, la licenciada Julia Vera Quiñones, restauradora, conservadora, profe de Bellas Artes, asistente y trabajadora de la Secretaría Nacional de Cultura, también en todo lo que sea área patrimonial de todo. Y cada quien participamos como sabemos que apoyamos los museos. También hay un grupo de voluntariado que se elige un museo para poder apoyarle a ese museo y generar la museografía y museología puesta en valor, revalorando todo. Y eso es lo que les puedo contar de la asociación. Tenemos muchísimas cosas más que vamos realizando día a día, ¿verdad? Y este es el quinto mes. Este es el quinto año, no es el quinto mes, el quinto año que vamos a realizar el Congreso sobre Museología Paraguaya. Y entonces me piden de hablar del diplomado, le paso la palabra a la licenciada Julia Vera Quiñones. No, ya que estás hablando de las actividades que realiza la asociación nomás, si uno de ustedes desea estudiar con nosotros el diplomado de museología, también se dictamos desde la asociación una vez al año el diplomado. Este año va a ser, tenemos la sede en Ciudad del Este, o sea, para los amigos de esta zona de Ciudad del Este tendrán la oportunidad de asistir al curso de diplomado. Son 3 meses con profesores que forman parte de la asociación y también otros profesores invitados para nuestro diplomado, para el desarrollo de la clase. Así que están todos invitados también para esa actividad que la realizamos amorosamente cada vez. Gracias. Para cerrar, tenemos 3 instancias con el Quinteto del Mestre para cerrar la primera instancia y luego invitarles al recorrido del Museo Mitológico Ramón Elías con la compañía de Ñacatú que nos espera por ahí. Vamos a ver qué nos dice, qué nos cuenta. Cerramos esta primera parte y escuchamos Mis Noches Sin Fin.
Belmestre y ahora la invitación para el recorrido del Museo Mitológico Ramón Elías. Nos esperan acá.